para comenzar. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo, por este lugar, Señor, por este tiempo aquí, en este día de reposo. Levantamos delante de ti este tiempo, Señor, por aquellos que hayan de venir tarde. En el nombre de tu Hijo amado, que los traigas con bien, Señor. Levantamos tus manos levantamos nuestras manos hacia ti en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesucristo. Amén. Eh, Salud. Vamos a irnos ahorita vamos a leer una porción de la parashá, pero vámonos al libro de salud, al libro de Hechos, capítulo te lo voy a decir. Hechos 13, Hechos capítulo 13, verso 13. Estamos junto con la verdad, con la escritura y todo, pues estamos metiendo cimientos también, ¿verdad? Cimientos para obtener, pues eso, fundamentos de por qué hacemos las cosas, para que usted sepa y también cuando alguien le pregunte, cuando sea necesario, ¿verdad? Eso, eh, el por qué enseñamos de cierta manera ciertas cosas y etcétera. Mire, el mundo, como lo acabamos de hablar, hay tanta necesidad aquí en nuestra propia ciudad, en nuestras propias familias, lo que está sucediendo a las naciones allá afuera. Dios quiere instruirnos, prepararnos para usarnos, ¿verdad? Y que así sea, que le seamos útiles al Señor en diferentes circunstancias, ya sea aquí, ya sea en Indonesia, me refiero, cuando Carolina va para allá a ministrar a una persona, cuando conocemos gente en la calle, en nuestras propias casas, tantas cosas que el Señor usa en nuestras vidas. Y dice el libro de Hechos 13:13, precisamente es cuando Pablo y Bernabé inician su viaje de evangelización. 13:13. Por eso el 13:1 dice ahí, ¿verdad? Primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y empieza precisamente su viaje misionero. Y cuando llegamos al verso 13, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Verdad? Ellos llegaron a la sinagoga en el día de reposo. Es cierto que se leyó, ¿verdad? Se leyó del Antiguo Testamento, se leyó la ley, se leyeron los profetas, claro que sí. Pero cuando llega Pablo y Bernabé a su turno de enseñar, dice ahí: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Dios les dio a Saúl de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años,
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Y entonces vemos, ¿no?, que se enseñaba todo, ¿verdad?, perfilando hacia Jesucristo, hacia Yeshua, ¿verdad? Así es la enseñanza completa, ¿verdad? Exactamente, se enseñaba la ley, se enseñaban los profetas, pero todo se perfilaba hacia Jesucristo, ¿verdad? Y luego, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de vuestros pies, Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, ¿verdad? Les empieza a predicar el evangelio, Jesucristo, ahí mencionándolo, perfilándoles, dándoles la revelación completa. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua, ni a las palabras de los profetas que se leen en todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Precisamente, ¿verdad? Porque todo lo que uno debe aprender te lleva ¿a quién? A Jesucristo. Si no es así, estás aprendiendo algo en vano, incompleto, y que aún vas a cometer grandes errores. Así es. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y le sigue narrando, ¿verdad? Todo, apuntando hacia Jesucristo, las escrituras, llevándolos a conocer a Cristo, a Yeshua, ¿verdad? Al Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos, ¿verdad?, que los apóstoles, cuando ya vino el Señor, la enseñanza se amplió, ¿verdad? Se amplió. Es necesario estudiar todo, sí, todo, ¿verdad? Pero siempre apuntando hacia Jesucristo, que es el porqué de todas las cosas, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad?, es lo que tenemos que tener conciencia, entendimiento. A veces habrá quienes puedan pensar: ay, pero esta parte debería más, o esta, pues tratamos de abarcar todo, ¿verdad? Aunque lo que nos falta es ¿qué? Tiempo, ¿verdad? Aunque lo que nos falta es tiempo. Así es. Pero entonces estamos, ¿verdad?, siguiendo, fijándonos cómo hacían los apóstoles las cosas, ¿verdad? Que era una forma aún superior de cómo se hacían antes de que viniera el Señor. Muy bien, pues ahora vámonos al libro de Éxodo, ¿verdad? Ya que vimos esta parte, es un fundamento, eso es un fundamento de enseñanza, ¿verdad? Vimos cómo los apóstoles hacían las cosas, la justificación, ¿verdad?, de cómo hacían las cosas. Y ahora nos vamos al libro de Éxodo, ¿verdad?, para ver un poco sobre la parashá, ¿verdad? Vámonos a Éxodo 34, la parashá 22, ¿verdad?, que nos está narrando todo lo hecho a partir de la revelación en el Sinaí, ¿verdad?, que se le estaba haciendo a Moisés, ¿verdad?
Y, espérame un poquito, perdón, capítulo 32. La revelación que se le estaba dando a Moisés en el Sinaí, ¿verdad? Las 10 palabras, los mandamientos, y a partir de ahí también, que él no bajaba, ¿verdad? Lo que pasó y desembocó en el becerro de oro. Y es bien importante todo esto, ¿verdad? Es bien importante por lo que vamos a ver. Dice así el capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por herencia para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra del Señor, y la escritura era escritura del Señor, grabada sobre las tablas. Cuando escuchó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar es lo que yo escucho. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y las arrojó las tablas de sus manos y las quebró en el monte, al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió para reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo
que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. Y lo que dice ahí, y salió este becerro. Y dice, o sea, salió, ¿eh? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Señor? Júntense conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho el Señor. Y les dijo así: ha dicho el Señor, el Dios de Israel: poner cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Qué tremenda lección, ¿verdad? Lo que sucedió ahí. Y cuando leemos, ¿verdad?, todo el contexto, que ya lo hemos leído muchas veces, mientras Moisés, ¿verdad?, mientras Moisés estaba 40 días en el desierto, el pueblo, ¿verdad?, pues simplemente, ¿qué creen? Le brotó lo que estaba en su corazón. Vámonos al capítulo 20 del libro de Ezequiel, para recordar eso. El capítulo 20 del libro de Ezequiel. Capítulo 20, verso 5. Como ya hemos visto, ¿verdad?, cuando el Señor a través del profeta Ezequiel le revela a Israel, ¿verdad?, cómo ha sido la historia, y que Dios conocía su corazón desde que estaban aún en Egipto. 25 de Ezequiel. 25, ¿verdad? Esto ya lo hemos leído otras veces y concuerda, ¿verdad?, con lo que acabamos de ver. Dice así el capítulo verso 5, 25, dice: y diles, así ha dicho el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy el Señor vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que habían provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Verdad? Eso era algo que ya estaba dentro de su corazón, todas esas maldades, aunque él los quería sacar y salvar. El mismo Aarón dio testimonio, le dijo a Moisés: tú sabes que el pueblo es ¿qué? Propenso al mal, le dijo. Tú lo sabes, así como diciendo, tú lo sabes, que son propensos al mal. Qué tremendo es eso, porque eso es lo que se habían llevado ellos en su corazón. Desde Egipto eso estaba en su corazón. Y luego dice el verso 8, mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto.
Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpla vivirá, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Y no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el que los cumpliese vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante las cuales los había sacado. Y aquí, ¿verdad? Estábamos viendo, acá me regreso a Éxodo 32, ¿verdad? Acaban de salir, se les van a dar las leyes, las ordenanzas, y ante la espera y la prueba de estar 40 días, no pudieron soportarlo. Y lo que Dios había dicho que echaran fuera de sí y que no lo echaron, ahí ¿qué? Salió, ¿verdad? Ahí brotó. Qué tremendo es eso, porque en la prueba, en esos periodos que no nos gusta vivir, que no nos gusta esos tiempos en que Dios nos quiere purificar, instruir, enseñar, mejorar, corregir, disciplinar, ahí va a brotar lo que traemos adentro. Ahí va a brotar. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso, porque no viene de otra parte, sino viene de lo que trae uno afuera. Ellos, el Señor antes de sacarlos les dijo, sáquense todos los ídolos de Egipto. Pues ¿de dónde habían visto al becerro ese? ¿Dónde lo había visto Aarón? ¿Dónde lo había visto el pueblo? En Egipto, ahí estaba. Y por eso que estaba dentro de ellos nada más brotó y tomó forma física y visual. Pero estaba dentro de ellos. Dentro de ellos. En las pruebas va a brotar algo de nosotros. En el tiempo de prueba va a brotar algo. El asunto es, ¿qué es lo que va a brotar? Si brotará algún ídolo, brotará una estatua, un ericito ahí de oro, de piedra, ¿verdad? Que de repente brote cuando estoy en la prueba y que ahí salga, ¿verdad? De mi ericito de piedra. Ya ni digo de oro, ¿verdad? Porque ¿de dónde vamos a sacar para hacer un eric de oro ahí? ¿De dónde? ¿Verdad? Pero brotará, ahí es lo que va a brotar, lo que traemos adentro. Llámese nuestra rebeldía, nuestro ego, nuestra dureza, así me enseñaron, así me acostumbré, así siempre le he hecho, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas ahí van a brotar. Finalmente es pecado, así de sencillo. Los ídolos tienen muchas formas, pues hay ídolos de así y otros así, o sea, pues hay de muchos. Al final todos son pecado, ídolos. Al final todos son ídolos. Y qué tremendo, porque aquí vemos también, aparte de eso, pues también vemos lo que había en el corazón tremendamente del mismísimo Aarón. Porque es verdad. Porque aunque él después se justificó y oye, le dice a Moisés, echamos ahí el oro y eso salió. Así, ¿verdad? Así, y a veces somos así también, ¿verdad? Con Dios y con los demás. Ay, pues es que así soy, ¿verdad? Pasó eso y, ay, pues así se me salió, así soy. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, la misma actitud, la misma respuesta. Cuando claramente dice así, el verso 2 del capítulo 32, dice así. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas. ¿Sí? ¿Qué dice? Traédmelos. Y qué curioso, porque mientras ellos estaban, Moisés estaba en el monte recibiendo de Dios instrucción, ellos están acá. Y fíjense cómo al final
Dios acá en esas instrucciones con las que iba a bajar, le había dicho que juntaran oro y que pidiera oro para el qué, para el tabernáculo y todas esas instrucciones. Y como el corazón humano quiere hacer también algo similar, pero a nuestra manera, donde brota lo que traemos adentro. En vez de consagrarnos, sujetarnos, ofrecernos y ofrecer al Señor lo que tengamos en nuestra vida, podemos hacer algo muy similar y parecido, pero para nosotros, para nuestras carnes, para nuestro gusto. Al final, lo mismo, nada más que torcido al pecado. Porque eso hace Aarón, les dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y traédmelos, así como el Señor quiere ofrenda para él y todo lo que él quería que se hiciera, igual yo le puedo hacer, igualito yo le puedo hacer, pero para mis maldades. Y dice el verso 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril. O sea, le trabajó al asunto. Y sin embargo dijo que salió ahí. No, las cosas no brotan de nosotros mismos nomás así. También lo que nosotros le hemos metido al asunto. También lo que nosotros hemos participado, ¿verdad? En eso que traemos adentro. En eso que traemos adentro. También debemos reconocer eso. Y luego dice, e hizo de ello un becerro de fundición. Pues hasta fundió todo el oro y lo batió y todo, ¿verdad? Le prendió fuego y ¿cómo se llama? Ay, pero el abanico ese con que le echas oxígeno para lo curó y quién sabe qué tantas cosas le hizo, ¿no? En la maniobra. Y no queremos reconocer eso, ¿verdad? Nos cuesta reconocer cuando somos confrontados. Él estaba siendo confrontado por Moisés, ¿verdad? Y luego, tú ya sabes que ellos son bien malos, ¿verdad? Son malos, que tenía razón, claro, todos tienen su rabanada en el asunto. Todos, ninguno fue excepto, ¿verdad? Pero él, ¿verdad? No acepta su culpa. Fíjense, siendo el sumo sacerdote, qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Y eso nos va a llevar a la grandeza de Jesucristo más tarde. Eso nos va a llevar a la grandeza de Yeshua. Porque aquí Aarón, ¿verdad? Participó también de su corazón, salió lo que traía. Le metió inclusive manos al asunto, ¿verdad? Y luego dice, entonces dijeron, me regreso al verso 4, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Qué tremendo, porque el Aarón, o sea, fue tremendazo también, porque estando ahí el animal ese, ¿verdad? Todavía enfrente de él hizo un ¿qué? Un altar para que pusieran ¿qué? Sacrificios, dice ahí, ¿verdad? Hizo un altar. Cuando vio que al pueblo le gustó eso, también hizo un altar ahí, ¿verdad? Una mezcolanza ahí. Qué tremendo es eso. Porque el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, él también era pecador en su corazón algo. No era puro. Mezclado ahí se ve, ¿verdad? Mezclado ahí, levanta también un altar para el Señor y pregonó, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, ¿verdad? Todo un revoltijo, un desenfreno. Una mezcolanza ahí de lo que, mezclado lo del corazón con lo que lo que quería Dios y tantas cosas, el mismo pueblo y el mismo sumo sacerdote en todo este acto. Y luego, ¿verdad? Cuando vamos al verso 24, cuando Aarón es confrontado, dice que yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro.
Tremendo, ¿verdad? Nunca menciona todo lo que él hizo, todo lo que él participó. Ese fue el sumo sacerdote, ese fue Aarón. Y lo digo para que recordemos y valoremos a Yeshua Jesucristo. Al final Aarón era un hombre como nosotros, en necesidad de ser transformado, de ser purificado, de ser corregido. Y ahora Jesucristo, ¿verdad? Es totalmente diferente, puro. Vámonos ahora también a al capítulo Primera de Reyes, el libro Primera de Reyes, capítulo 2, porque quiero que se dé cuenta de algo. ¿Sabía usted que el rey tenía autoridad para quitar a los sacerdotes? El rey tenía autoridad para hacer eso. El rey tenía autoridad para quitar a los sacerdotes. Vámonos al libro Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 27. Perdón, vámonos desde el 25 para que tengamos el contexto. El contexto en Primera de Reyes, capítulo 2, 25, es cuando el sacerdote Abiatar, ¿verdad?, había desobedecido y quería poner como rey al hermano de Salomón, ¿sí?, Adonías. Y esa desobediencia le costó el sacerdocio. Salomón lo echó del sacerdocio, lo echó. Dice así el capítulo 2, verso 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió, mató a Adonías. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Así es. Los reyes tenían autoridad para quitar del sacerdocio a los que no lo cumplieran bien. Vámonos al libro de Josías, a Segunda de Reyes, pero ahora el 23, ahí mismo. Segunda de Reyes 23. Ahí cerquita. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Ahora segunda de Reyes, capítulo 23. ¿Sí? Verso 5. Verso 5. Este es cuando ahora el rey Josías quitó a los sacerdotes que habían ahora cometido otro tipo de pecados, la idolatría. Dice así: y quitó a los sacerdotes idólatras, el rey Josías hizo esto, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén.
Y asimismo a los que quemaban incienso al Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Qué tremendo, ¿no? Los mismos sacerdotes habían fallado y cometido todos esos pecados. Y el rey los quitó. Tenía autoridad para hacer eso. Tenía toda autoridad del rey para hacer eso. Vámonos, nos regresamos ahora al libro de Números, capítulo 20. Números 20. Porque ya vimos cómo el primer sacerdote, ¿verdad?, de la historia, Aarón, precisamente era un hombre que no estaba libre de pecado, de idolatría, de rebeliones, etcétera. Así es, ¿verdad? No podía ser perfecto. Números 20, verso 11. Números 20, verso 11. Es cuando Moisés y Aarón desobedecen a Dios, ¿verdad? Y golpean a la peña, algo que ya hemos visto, en vez de haber obedecido a Dios, que él había dicho que tuvieran dabar, que le hablaran a la peña, que hablaran con ella. Y en vez de hablar con ella, la agredieron y golpearon delante del pueblo. Y deshonrar a la peña es deshonrar a quien creen, a Dios. Exacto, a Dios, ¿verdad? Entonces vemos que aún ni los sumos sacerdotes quedan sin ser evaluados delante de Dios y castigados. El verso 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. Pero como ya lo hemos visto en otra parashá, no tenían que haber contendido con Él, porque la instrucción no había sido que contendieran y golpearan a la peña, sino que hablaran con ella, que le hablaran, que tuvieran dabar. ¿Se acuerda cuando lo vimos la traducción en hebreo? Ese encuentro con la peña ellos lo hicieron de confrontación y de rencilla, cuando no debió ser así. Y eso Dios no se los perdonó. Vámonos al libro de Números ahora 27:14. Números, perdón, ¿qué le dije? Números, 27:14, ¿verdad? Números 27:14. Ahí es cuando el Señor, ¿verdad?, también va a remover a Moisés, ¿verdad? Lo va a remover porque también hizo eso, ¿verdad? Dice el 27:14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin, ¿verdad? Ahí vámonos ahora a Números 20:23. Estábamos ahí cerca, Números 20:23. Es cuando Aarón va a morir. Sí, porque el Señor lo removió, ¿verdad? No iba a avanzar más. Y dice el 20:23. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: a Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Así es.
Vámonos ahora al libro de Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 48. Deuteronomio 32, 48. Y dice así. Y ustedes me dicen, cuando llegue. 48, verso 48. Y habló el Señor a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces ellos habían pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. Pecado, así tal cual, pecado. Porque luego surgen por ahí falsas enseñanzas de que Moisés no entró porque era súper santo. Sí las hay esas enseñanzas, que estaban tan elevados que por eso no entraron, torciendo totalmente lo que dice la Escritura. No entraron, ¿por qué? Pecaron contra Dios, los dos, Aarón y Moisés, porque pelearon contra la roca. Así es, mande. Así es. Así es. Así es. Y fíjense qué tremendo, porque ellos agredieron a la peña. Y luego Dios ahí en esos reclamos, Él dice, cuando hicieron eso, pecaron contra mí. Porque luego Pablo me aclara que esa peña, esa roca era ¿quién? Cristo. Y altercar con Él es pelear contra el Padre. Qué tremendo es eso, es tanto lo que hay ahí, porque fíjense bien, en lo espiritual, Aarón, que representa a quienes, el sacerdocio, y Moisés, que representa la ley, puede darse que atenten contra el Hijo de Dios. También, también, claro, también, también. Es que la gente no se da cuenta el por qué Dios fue tan severo, porque eso fue delante de ¿quién? Del pueblo. Y sentó un precedente profético y espiritual, aunque ese es otro tema. Sentó un precedente profético y espiritual. Porque la misma ley y el sacerdocio un día atentarían contra la peña, contra la roca. ¿Que era quién? Jesucristo. Y eso no puede ser perdonado. Dios no lo pasa por alto. Dios no lo pasa por alto. Porque esa roca es su Hijo. Y eso es ofenderlo también a
Él. O sea, son tantas cosas que hay ahí, tantas cosas. Aún la ley y todo, aún siendo bueno en manos y un corazón pecador, puede atentar en su ceguera contra Dios. Pocos entienden esa parte. Pocos entienden que eso fue un precedente también espiritual. Mande. Así es. Así es. Ahorita vimos ejemplos de sacerdotes y sumos sacerdotes que al final eran hombres pecadores también. Y cómo hasta dónde podían llegar. Pero también vimos que podían ser ¿qué? Eliminados, removidos, eliminados. Vámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 26. El libro de Mateo, capítulo 26. Veintiséis, 3. El contexto es cuando Yeshua, ¿verdad? Aparte de todo su ministerio que él había hecho confrontando constantemente, ¿verdad? Durante todo el tiempo que predicó a las autoridades y que en vez de escucharlo y aceptarlo y recibirlo, lo confrontaban, ¿se acuerdan? Pero aquí ya todavía estamos viendo los últimos ejemplos. Nos podíamos ir más hondo, pero nomás agarré los ejemplos de cuando él ya estaba en Jerusalén para ser muerto. Dice así el 26, voy a leer desde el primero. Cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales, ¿qué dice ahí? Sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio. ¿Con quién? Con el sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para aprenderle con qué engaño a Yeshua y qué más y matarle. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que los sumos sacerdotes y los sacerdotes al final también son hombres pecadores, como hemos visto en la historia, como fue desde el principio, ¿sí? Inclusive atentando contra él, como pasó en ese precedente espiritual, como pasó ese precedente. Por eso Dios fue tan severo ahí también en el pasado. A veces es difícil entender ese lapso, esa historia, el por qué. Vámonos al 26 ahí mismo, pero el 14, poquito más adelante. Ahí mismo en el 26, pero verso 14. Verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, estoy en el verso 14, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Verdad? Los sacerdotes ahí participando en todo eso. En el soborno, haciendo planes malvados, ¿verdad? Al final, así, esa es la realidad de nuestros corazones. Por eso la diferencia con Jesucristo es abismal. Luego lo vamos a ver en Hebreos, que Él sí es el sacerdote que perfecto, que necesitábamos, que necesitamos. Mateo 26, 47. Mateo 26, 47. Esto era saliendo del Getsemaní. Esa noche, me estoy yendo nada más a las últimas horas de Jesucristo, de Yeshua.
Mateo, ahí mismo 26, pero en el 47. Sí, ahí merengues. Merengues en el 47. Se me salió de mí. Dice el 47, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Vámonos ahora ahí mismo al 26, pero al 57. Al 57. Dice así: los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los ancianos y los escribas. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua. Los mismos sacerdotes estaban buscando ¿qué? Falso testimonio. Falso testimonio para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis escuchado su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos le dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te ha golpeado? Vámonos al 27:42. 27:41, perdón, ahí mismo. Ya cuando el Señor está en la cruz. 27:41. Ustedes me dicen, ¿ya? Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole junto con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo poca gente entiende esta parte. En el derecho romano, algunos maestros de ahora ya no lo hacen, pero hace todavía unos 6 años hacia atrás era de rigor que en las escuelas de derecho había un tema que se debatía en clase, era parte de las clases que daban los maestros, que le llamaban los maestros de derecho el juicio a Jesucristo. Era como una enseñanza y aprender, ¿no?, sobre los juicios, porque fue algo muy célebre, donde se analiza cómo todas esas autoridades, incluyendo los sacerdotes, querían usar la ley para matarlo. Por eso buscaban testigos, porque la Torá dice que tenías que encontrar testigos para acusar a alguien y poderlo, ¿qué?, matar, enjuiciar y matarlo. Y como ellos mismos querían usar la ley contra él, pero al mismo tiempo la estaban violando. Así es, porque los testigos eran falsos, porque levantaban falso testimonio contra él, porque no lo dejaban hablar, tantas cosas, no lo dejaban defenderse correctamente. Así es.
porque lo agarraron de noche. Por eso esa parte era muy estudiada antes. Porque algunos pues lo fueron dejando en desuso el dar esa clase, pues, ¿va? Pero eso era algo muy sabido antes, el juicio a Jesucristo, porque era un ejemplo de cómo la ley, unas autoridades supuestamente aplicándola, en verdad la estaban violando, quebrantando. Y como les dije, ese precedente ya había sucedido con Moisés y Aarón, las dos sumas autoridades que debían de haber guiado al pueblo a conocer a quién en aquel momento, a la roca, y beber de él. La debieron de haber guiado, por eso el Señor quería que hicieran eso, hablaran con él, delante de quiénes, de todos, y pocos captan eso. Quería que a todos, delante de todos, tuvieran dabar con la roca. También, también puede ser, también. Hay parte de, también, ¿no? Así es, así es. Entonces, fíjense cómo ese precedente espiritual ya había sucedido. Y por eso Dios fue tan severo, tan severo, tan severo. Así es. Por eso Dios fue tan severo, porque pecaron contra él. Pecaron contra él. Dice el libro de Levítico, vámonos a Levítico. Fíjense, precisamente leyes levíticas que precisamente tenían que enseñar y obedecer los sacerdotes y enseñárselas al pueblo. Todo esto le va a servir a usted para entender a Dios, para entender por qué sucedieron las cosas de cierto modo, por qué Dios actúa así y así. Muchos no lo entienden. Levítico 19. Levítico 19, verso 15. Verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Era una ley levítica. Vámonos a Éxodo 23. Éxodo 23, 1. No admitirás falso rumor, no concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Totalmente leyes que ellos violaron todas esas noches, más otras más. Éxodo 23, 7, ahí mismo, 23, 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás, ¿qué dice? Al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Hay otra ley que se me pasó a apuntarla, pero hay otra ley donde dice que no vas a hacer plan en conjunto con otros para poner lazo a alguien y matarlo. Otra ley más. Todo lo que ellos hicieron. Todo lo que ellos hicieron, inclusive los sumos sacerdotes, tratando de usar la ley contra él y al final la estaban violando. Esa es la realidad. Ahora, por el contrario, vámonos al libro de Hebreos. Por el contrario, vámonos al libro de Hebreos. Hebreos, ahorita le digo, ay, se me movió. Hebreos 7.
Hebreos 7, verso 15. Esto lo hemos estudiado aparte en otras ocasiones, ¿verdad? Con más detalle, pero ahorita vamos a ver junto con lo que ya hemos estudiado esta parte. Dice, Hebreos verso 7:15, dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, y se refiere a Yeshua, Jesucristo, lo cual menciona versos anteriores. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su, ¿qué dice? Debilidad e ineficacia. Ya lo hemos visto otras veces en los versos y capítulos anteriores, se refiere a ese mandamiento sacerdotal. Quedó ¿qué? Abrogado, porque eran débiles y ineficaces. Lo acabamos de ver en la historia, eran hombres pecadores. Pecadores, así es. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, se refiere a los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, se refiere a Yeshua, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y ya lo hemos visto ahí cuando hablamos específicamente de este tema, la palabra ahí inmutable es aparabatos, que significa cuando has recibido algo que se te ha sido dado, transferido, y ahora es intransferible. Lo recibiste para siempre. No lo puedes volver a transmitir, no lo puedes volver a regresar, no lo puedes volver a dar a otra persona. Es aparabatos, intransferible. Hace tiempo di ese tema precisamente. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y fíjense bien lo que dice, y hecho más sublime que los cielos, dice ahí. El sacerdote, ¿qué? Perfecto. No como todos los anteriores que ya vimos desde Aarón. Este era santo, sin pecado, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Oiga, algo más sublime que los cielos. La frase que dice ahí, más sublime que los cielos, es ese sumo sacerdote que necesitábamos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pues sí, porque todos ellos, como ya lo vimos, eran hombres falsos y pecadores, faltos y pecadores.